Hola a todos. Esta vez vamos a continuar con el tema factores financieros y vamos a repasar dos factores financieros. El factor de capitalización de una serie de pagos periódicos y uniformes, FCS, y el factor de amortización en una serie de pagos periódicos y uniformes. Vamos a repasar entonces el FCS y el FDFA. Veamos el factor de capitalización de una serie de pagos periódicos y uniformes. Este factor calcula el valor capitalizado o futuro, es decir, el valor S, dada una serie de flujos de caja o pagos periódicos y uniformes, ERs, efectuados en n periodos y a una tasa I determinada. Hemos entrado entonces al campo de las series, rentas y anualidades. Y hemos dicho que estas series, rentas o anualidades se encajan dentro de aquellas que son periódicas y uniformes. Periódicas, los intervalos de tiempo en los que se dan los flujos de caja son los mismos. Uniformes, el valor de los flujos de caja siempre también son los mismos. Y además pueden darse dos modalidades: que los pagos sean a fin de periodo, modalidad vencida, la fórmula inicial que tenemos, y cuando los pagos son a inicio de periodo, la fórmula de abajo. En estas dos fórmulas, R representa el flujo de caja o pago, I es la tasa de interés del periodo, y N es el número de periodos. Asimismo, recuerden que en estas fórmulas la I y la N tienen que estar expresados en la misma base de tiempo. Bajemos. El ejemplo dice: calcular el monto final que se obtendrá si se depositan en una cuenta 25.000 soles al final de cada año, considerando una tasa efectiva anual de 7%. Rápidamente percibimos que hay depósitos que se hacen cada año. Entonces tenemos flujos de caja. Estamos frente a una anualidad. Y también nos piden cuál será el monto final, es decir, el valor futuro, considerando una tasa de 7%. Bien, vamos a colocar en el diagrama los datos que nos dan. Empezamos colocando los depósitos. Flecha para abajo, flujos de salida, 25.000. Son 4 depósitos de 25.000 soles. Ahí están. Luego nos da la tasa de interés efectiva anual, que es 7%. Y los 4 periodos, en este caso que son años. Para ejecutar este cálculo, vamos a las fórmulas. Tenemos dos caminos acá. Un camino es capitalizar uno por uno. Es decir, capitalizar el primer depósito 1, 2, 3 periodos. Capitalizar el segundo depósito 1, 2 periodos. Capitalizar el tercer depósito un periodo. Y el último depósito no capitaliza porque está en el mismo punto donde queremos el valor futuro. El otro camino es usar la fórmula que es más larga. En este caso, la primera. La primera
porque dice aquí bien claro que los depósitos se hacen al final de cada año. Entonces, la serie es vencida y esa sería la fórmula. Vamos a aplicar los dos caminos. Hacemos 25.000, lo multiplicamos por 1 más la tasa de 7%, elevado y el primer depósito, este de acá, yo he agarrado el tercero, pero como son de la misma cantidad no interesa. Pero sé que estoy capitalizando el primer depósito y el primer depósito capitaliza 3 periodos como he indicado. Entonces lo elevo al cubo. Estos 25.000 se convertirán después de 3 años en 30.626. Voy a capitalizar el segundo depósito. 25.000, puedo agarrar cualquiera, digamos que agarro el segundo, por, abro paréntesis, 1 más la tasa de 7%, cierro el paréntesis, y elevo Alt 94 para conseguir el sombrerito, que es la potencia, elevo al cuadrado, porque el segundo depósito va a ganar intereses 2 años. Entrada. Y se ha convertido en 28.622,50. Voy a capitalizar el tercero. 25.000 por, abro paréntesis, 1 más la tasa de 7%, cierro paréntesis, Alt 94. Lo elevo a la 1 porque solamente va a ganar intereses por 1 año. Entrada. El último depósito no capitaliza porque se efectúa en el mismo momento que se requiere el resultado. Entonces, ese depósito es de 25.000. No cambia de valor. Ahora lo que hacemos es sumar la capitalización de los 4. Doble clic en el botón autosuma. Y tenemos el valor futuro. 110.998.58. Este método de capitalizar uno por uno, aunque parezca lento y engorroso, es útil, porque si los valores fueran diferentes, es decir, no 25.000 sino diferentes, pues este sería el único camino para la capitalización. Así es que este método hay que dominarlo. El otro camino que podemos seguir acá en esta oportunidad es usar la fórmula. La ventaja es que en un solo cálculo obtenemos directamente el resultado. Lo haremos. 25.000, agarramos cualquiera, lo vamos a multiplicar por, abrimos 3 paréntesis. Aquí la fórmula está preparada para que conserve el orden de prelación que tiene Excel, ya ustedes saben. Primero cambia el signo, después hace las operaciones de potencia, después hace las multiplicaciones y divisiones y al final suma y resta. Así es que por eso tiene esta fórmula tantos paréntesis. 1 más la tasa de 7%, cerramos paréntesis, lo elevamos a la cuarta, es decir a la n, luego le restamos 1, cerramos otro paréntesis y todo lo dividimos entre la tasa de 7% y cerramos un último paréntesis y le damos entrada. Y ahí tenemos los 110.998 que hemos conseguido también con el otro camino matemático. Ahora vamos a subir y vamos a ver
cómo nos ayudaría Excel. Y bueno, vamos a usar la función BF. BF es una función muy útil. BF puede calcular el valor futuro de un solo pago, puede calcular el valor futuro de una serie de pagos y puede calcular el valor futuro de un solo pago junto con una serie de pagos, es decir, teniendo un P y R's al mismo tiempo. ¿Qué situación tenemos aquí? Aquí tenemos una situación donde hay R nada más. Hay R nada más. Eso significa que con un solo cálculo, en este caso la función BF, podemos capitalizar los 4 pagos. Entonces, vamos a usar la función BF. Entramos al menú f de x y seleccionamos en el menú financiera la función valor futuro. Entramos y ahora, como tasa, voy a ingresar el 7%. Como número de periodos, voy a ingresar 4. Como pago, voy a ingresar menos 25.000. Recuerden que le tengo que indicar el sentido del dinero a Excel, y en este caso son depósitos. Valor actual no hay. Y tipo, le tengo que decir la modalidad. Recordemos, acá abajo dice, es el número 0 o 1 e indica cuándo vencen los pagos. Pago al comienzo del periodo igual 1, pago al final del periodo igual 0 u omitido. Como estos pagos se dan al final de cada periodo, como vemos en la gráfica, voy a ingresar el dígito 0 y le vamos a dar aceptar. Y ahí tenemos el valor futuro, los 110.998.58. En esta oportunidad, la función de Excel ha sido vital, ha sido muy rápida. Cualquiera de los dos otros métodos no solamente consumen tiempo, sino que de por medio asumen que uno tiene en la cabeza las fórmulas. Así que BF acá cumple de muy buena manera. Bien, vamos ahora a ver el siguiente, el FDFA, el factor de depósito al fondo de amortización. Hacemos clic en la hoja y ahora veamos el factor de amortización en una serie de pagos periódicos y uniformes. Este factor calcula el valor de flujo de caja periódico y uniforme, es decir, calcula el R, dado el valor futuro S a una tasa de interés I en N periodos. Hace un instante voy a regresar al FCS. Hemos calculado el S en función al R. Si sobre estas fórmulas se despeje el R, entonces tenemos la fórmula que calcule el R en función del S. En estas fórmulas, S es el capital final o futuro, I es la tasa de interés del periodo y N es el número de periodos. Ya sabemos que tienen que estar en la misma base de tiempo. Asimismo, tenemos dos fórmulas. La de arriba se usa cuando la modalidad es vencida y la de abajo cuando la modalidad es adelantada, es decir, pagos a inicio de periodo. Bajemos para revisar un ejemplo. Dice,
Si se desea acumular 200.000 soles mediante 4 depósitos anuales iguales vencidos al 6% de interés efectivo anual, ¿cuál debe ser el valor del depósito anual? Nos damos cuenta que es una anualidad, una serie, porque nos habla de 4 depósitos anuales. También nos indica que la anualidad es vencida. Claramente nos dice aquí que son pagos iguales vencidos. Entonces estamos frente a una anualidad que es periódica, uniforme y vencida. La incógnita es el R. El valor conocido es el S. Coloquemos los datos en el diagrama. El valor S, ingresamos los 200.000 soles. Ahora ingresamos la tasa de interés, 6%. Y el plazo ya está ingresado y está en años. Bien, la fórmula que nos conviene es la primera, porque la modalidad es vencida. Tenemos ahí el desarrollo de la fórmula y nosotros la vamos a ejecutar. Sería los 200.000 multiplicados por, abrimos un paréntesis, la tasa de interés de 6%, dividida entre, abrimos 1, 2, 3 paréntesis. Y hacemos 1 más la tasa de 6%, cerramos un paréntesis y elevamos esa expresión a la cuarta. Alt 94 para la potencia. Ingresamos los 4 periodos y cerramos un paréntesis. Le restamos 1 y cerramos 2 paréntesis. Y le damos entrada. Entonces, el valor del R es 45.718.30. Eso quiere decir que si nosotros queremos llegar a juntar 200.000 soles, debemos ahorrar cada año 45.718.30, de tal manera que en 4 años cumplamos esa meta. Bien, ¿cómo nos ayuda Excel para este cálculo? Como necesitamos calcular el ER en función del S, el ER en función del S, entonces la función pago cumple ese cometido. Pago, al igual que BF y BA, es una función que tiene mucha capacidad porque puede hacer el cálculo del R en 3 escenarios diferentes. Es decir, puede calcularnos el ER teniendo el S, como es el caso que estamos mirando en este momento. Puede calcularnos el R teniendo el P, como veremos más adelante. Y puede calcularnos el R teniendo en un mismo flujo S y P al mismo tiempo. Por eso es una función potente. Entremos al menú con f de x, menú financiera, y avancemos hasta la función pago. La seleccionamos y entramos. Pago dice, calcule el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes. Bueno, esa definición no se parece a la que acabo de decir. Esta definición dice poco. Calcule el pago de un préstamo basado en pagos. Bueno, ¿qué argumentos tiene? Tasa, NPER, BA, BF y tipo. Llenaremos los que, según los datos que nos da la operación, tengamos. En este caso tenemos la tasa, sí, 6% y es anual. Tenemos el NPER, sí, 4 periodos anuales. Tenemos el BA, no, queda en blanco. Tenemos el BF,
Sí, y lo ingresamos respetando el signo. En este caso, 200.000 con signo positivo. Y el tipo, como la anualidad es vencida, escribiremos el 0 y le marcamos aceptar. El resultado nos dice que el R debe ser menos 45.718.30. En verdad lo que nos está diciendo Excel con el negativo es que serán desembolsos. Y es verdad, necesitamos hacer esos desembolsos como depósitos para que después de 4 años podamos tener un ingreso de 200.000. Sin embargo, no se presenta el resultado con signo negativo. Voy a editar esa celda con F2. Voy a avanzar hasta el inicio de la palabra pago y le voy a anteponer un signo menos para cambiarle el signo y le doy entrada. Y entonces la respuesta es que el depósito anual que debemos hacer es de 45.718.30, de tal manera que después de 4 años acumulemos 200.000 soles. El mismo resultado obtuvimos con la fórmula. Bien, entonces hemos visto dos factores, el FCS y el FDFA.